entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subid acá, venid acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shalom a todos, amados hermanos. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez en este nuevo Shabbat. En esta ocasión vamos a ver la parashá Korah. Significa depilado o calvo. En esta parashá vamos a ver cómo Moshe tuvo que enfrentarse a Korah, porque Korah sentía mucha envidia de él. Korah creía que Moshe era una persona que quería dominar y que quería someter a todo el pueblo de Israel. Pero en realidad Moshe solamente era un siervo del Eterno. Moshe era quien dirigía a todo el pueblo, pero las órdenes siempre las daba el Eterno. Korah no amaba al pueblo de Elohim. Korah no tenía la misma comunión que tenía Moshe con Elohim. Y Korah solamente quería un puesto importante dentro del pueblo de Israel. Él quería lo que Moshe tenía. Él quería que el pueblo lo adorara, que el pueblo lo tomara como un líder importante. Pero esto no era porque él amara al Eterno y quisiera servirle, sino que era porque Korah era orgulloso. Korah no sentía un amor tan grande por el Eterno como para encargarse de todo el pueblo, sino que Korah, él se amaba a sí mismo y él quería la adoración, el reconocimiento, quería tener el liderazgo sobre todos los habitantes del pueblo. Korah no amaba a Israel. Korah solamente quería satisfacer sus propios deseos de ser el líder del pueblo. Y Moshe era todo lo contrario de Korah, porque Moshe lo que quería era cuidar del pueblo. Moshe tenía una comunión tan grande con el Eterno que Korah sintió celos de él, Korah sintió envidia. Entonces Moshe, él estaba tan unido, él estaba tan ligado al Eterno, que el Eterno le hablaba directamente a Moshe y le daba todas las instrucciones directamente para que él se las comunicara a todo el pueblo. Esto sucede cuando hay un malentendido. Por ejemplo, cuando Coré le habló mal a toda la congregación de Israel acerca de Moshe, fue para que todo el pueblo se volteara en contra de Moshe. Pero en realidad Moshe, él era el buen pastor. Él era Moshe era quien siempre abogaba por el pueblo. Moshe era quien siempre intercedía por el pueblo delante del Eterno para que el Eterno librara al pueblo, el pueblo rebelde, al pueblo malo, de todas las cosas que hacían en contra de Elohim, de todas las calumnias que hablaban en contra de Elohim. Porque cuando una persona dice una cosa sin estar seguro de lo que está diciendo, puede dañar a otros. Puede hacer que otros quieran vengarse o que quieran hacerle daño a esa persona, pero no están seguros. Pensaban que Moshe andaba con Aarón y que ellos planeaban juntos cómo quitarle al pueblo lo que era suyo, cómo gobernarlos a todos, cómo liderarlos a todos, pero no un liderazgo sano como el que tenía Moshe. Pero cuando hubo una mala intención de parte de Coré, todo el pueblo creyó las mentiras de Coré o de Korah y se fueron en contra de Moshe. Por una sola persona
que dijo una calumnia, una cosa errónea, hizo que todo el pueblo se rebelara en contra de Moshe y que por esto recibieran un castigo grande como el de la mortandad. Pero Moshe estaba bien sostenido del Eterno. El Eterno lo tenía así, lo tenía bien sostenido. Entonces, aunque abajo pasara tribulación y guerra y pasara terremoto y se abriera la tierra y se tragara a todos sus habitantes, Moshe no iba a caer porque Moshe estaba sostenido de arriba, estaba agarrado del Eterno. Así es para todos los que son pastores, para todos los que son líderes de congregaciones. El Eterno sabe a quién unge y por qué los unge. El Eterno sabe a quién le da de su unción y de su sabiduría para que sostenga una congregación entera. Por esto nunca debemos de hacer caso a los chismes o a las mentiras o a las calumnias de otras personas, porque nos pueden dividir y nos pueden separar de las personas a las que queremos. En este caso, Corá guardó resentimiento, guardó ira, guardó amargura en contra de Moshe. Eso hizo que se rebelara en contra de él. Pero si el pueblo se hubiera cerciorado de la verdad, hubieran visto que Moshe no tenía ningún tipo de malas intenciones contra el pueblo, sino que él solamente era un siervo del Eterno y que él le servía nada más al Eterno y que él hacía todo lo que el Eterno le decía, pero que en realidad gobernaba el pueblo de Israel era Elohim, era el Eterno. Esto significa que antes de actuar siempre debemos de cerciorarnos que aquello que nos contaron sea la verdad y no sea lo que nosotros nos imaginamos o pensamos o lo que creemos. Entonces comenzamos con esta parashá. Bendito Padre Yahweh, te damos toda Rabá Kadosh por las bendiciones que nos das a lo largo de toda la semana. Toda Rabá porque eres bueno, porque bendices a tu pueblo, porque le enseñas tu Torah, porque nos llenas con tu amor. Te pedimos que esta enseñanza entre en nuestra cabeza y baje hacia nuestro corazón, Abba. Que nuestro corazón duro se convierta en un corazón de carne. Que el corazón de piedra de las personas se convierta en un corazón de carne, Abba Kadosh. Y te pedimos también, Abba, que bendigas a todo tu pueblo. Y te damos toda Rabá, Papito Yahweh, por esta enseñanza que está en tu Torah. Porque la sabiduría no es de los hombres, Abba. Toda es tuya. Toda Rabá, Kadosh, en nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach, amén, amén. Y comenzamos con la parashá, Korah. Shabbat Shalom a todos, amados hermanos. Bien, entonces comenzamos con la parashá número 38, que es la parashá Korah. Esta parashá significa calvo, rapado o hielo. También se traduce como depilado, Korah. Alguien que tuvo el coraje para enfrentarse a Moshe. Korah era calvo. Por esta razón, la parashá se traduce como depilado. Esta parashá comienza en Números 16, 2 y 3. Dice: y se levantaron ante Moshe 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la comunidad, escogidos de la asamblea, hombres de renombre, y se congregaron contra Moshe y Aarón, y les dijeron: suficiente de vosotros, porque toda la comunidad, todos ellos son Kedoshim, todos ellos son santos, y entre ellos está Yahweh. ¿Por qué te levantas sobre la asamblea de Yahweh? De la familia de Leví nació Kehat, y él fue el padre de 4 hijos: Amram, padre de Moshe, y Aarón. Aarón fue a su vez padre de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Kehat también era padre de Yitzhar, padre de Korah, padre de Asir y Cana, de Abisafab, padre de Samuel, el profeta. Korah tuvo 2 hermanos, que son Nefeg y Sigri. Yitzhar era hermano de Hebrón y de Uziel. Él era padre de 4, de Mishael, de Elitzafán y de Siltri. El primo menor de Korah fue elegido como jefe sobre él y tuvo envidia y celos,
porque tener un cargo más importante que el de ser levita y de servir en el Mishkan, esto fue demasiado para Coré. Él tuvo falta de humildad. Por esto fue contra Moshe y Aarón. Por esto no halló gracia ante los ojos de Elohim y fue tragado por la tierra. Entonces Moisés le dijo a Coraj: por tanto, contra Elohim ya os habéis juntado, tú y todo tu grupo. Pues, ¿quién es Aarón para que murmuréis contra él? Entonces aquí Coraj estaba acusando a Moshe de haberse puesto como el líder del pueblo, a él y a Aarón. Y él consiguió tener muchos seguidores que lo apoyaban para destruir a Aarón y a Moisés, para quitarlos de su puesto como líderes, como si Elohim fuera a aceptar que el pueblo, por decisión propia, quitaran y pusieran líderes a su antojo, ya que Moisés tenía una comunión muy estrecha con el Eterno y él se comunicaba con él para que por medio de él el pueblo recibiera todos los mensajes de Elohim. Entonces a los hombres no les correspondía el derecho de decir quiénes iban a ser los líderes del pueblo, porque Elohim es el que elige. Él eligió a Moisés porque él era un hombre humilde y agradable a sus ojos, porque guardaba los mandamientos del Eterno. Entonces Moshe mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos le respondieron: no subiremos. ¿Te parece poca cosa que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel, a fin de hacernos morir en el desierto, para que también insistas en gobernar sobre nosotros? Aquí ellos le estaban reclamando como si Egipto fuera la tierra prometida, que Dios les había dicho que les iba a dar, como si ellos dijeran que Egipto era la tierra que emana leche y miel, como Elohim les decía que era la tierra de Israel. Moisés, él no había escogido su posición. Incluso cuando Elohim le habló desde la zarza ardiente, él se negó, porque él tenía miedo de que el pueblo no le creyera y tenía miedo de dirigir a todo el pueblo. Pero Elohim insistió en que tenía que ser forzosamente por medio de Moshe, porque él era un hombre humilde, para que el pueblo fuera liberado de la esclavitud en Egipto, porque él era un hombre íntegro y un hombre recto ante los ojos de Elohim. Por esto, Moshe podía entrar delante de la presencia del Eterno sin avisar y hablar con él cara a cara. El problema era que la posición de Coré o Coraj, que él deseaba únicamente por orgullo. Él deseaba ocupar la posición de Moshe por celos, por envidia, por querer sentirse un hombre importante en medio de todo el pueblo. Era su ego que quería esa posición para ser admirado por los hombres. No para cuidar del pueblo, no porque amara al pueblo, sino porque él quería sentirse un hombre importante y quería estar por encima de todos. Un líder debe estar sujeto al Eterno y de guardar sus mandamientos. Entonces Moshe se enojó muchísimo y dijo al Eterno: no aceptes su ofrenda, ni siquiera un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho daño. 16. Luego Moshe dijo a Coraj: presentaos mañana tú y todo tu grupo delante del Eterno, Yahweh, tú y ellos y Aarón. Coraj sentía mucha envidia de la posición de Aarón y de la comunión que Moshe tenía con el Eterno. Moshe podía comunicarse con el Eterno en cualquier momento, incluso por encima de Aarón, que era el sumo Cohen. Elohim le hablaba, Elohim le respondía. Entonces Elohim
distinguía a Moshe por encima de todos los hombres como santo, como Kadosh, más que todo el pueblo. Por eso toda la congregación debe sujetarse a los líderes siempre, cuando estos también estén sujetos al Mesías, para que el pueblo pueda seguirlos y no les haga equivocar el camino, para que un líder no pierda a toda una congregación guiándola por el camino incorrecto. Las ovejas no deben comerse cualquier pasto. Ellos deben de discernir. El pueblo de Elohim tiene que aprender a discernir y tiene que aprender a pensar por sí mismo. Antes de seguir a cualquier líder o seguir a cualquier persona, no debemos de idolatrar a nuestros líderes, pero sí tenemos que darles respeto por la sabiduría y por la unción que viene de parte de Elohim. Entonces dijo Moshe: tomad cada uno su incensario y poned en ellos incienso, y acercaos delante del Eterno para cada uno con su incensario. Eran 250 incensarios. También tú y Aarón, cada uno con su incensario. Aquí Moshe tuvo que lidiar con la desconfianza del pueblo, diciendo que él se había puesto como líder de Israel, cuando claramente Elohim lo eligió. Nunca pidió privilegios, nunca se aprovechó del pueblo pidiéndoles algo a cambio, nunca les pidió nada, nunca les hizo daño. Siempre, al contrario, fue como el buen pastor, fue como una sombra profética de Yahshua, que siempre intercedió por el pueblo poniéndose a sí mismo ante Elohim, sin hacerse grande delante de los hombres, así como está en Juan o Yohanan 10:11. El buen pastor da su vida por las ovejas. También en 2 Corintios 7:2 dice: aceptadnos. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Significa que hasta el apóstol Pablo, aun siendo un líder, trabajó por su propia comida, para no ser una carga para los hermanos o para los discípulos. Así Moshe tenía que soportar insultos, agresiones de los rebeldes del pueblo, que ponían a todos los demás en su contra. Porque estar en contra de un ungido es estar en contra de Elohim. Números 16-18. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso y se pusieron de pie con Moshe y Aarón a la entrada del Mishkan de reunión. 19. Coraj ya había reunido contra ellos a toda la congregación a la entrada del Mishkan de reunión. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la congregación, y el eterno Yahweh habló a Moshe y Aarón, diciéndoles: apartaos en medio de esta congregación, pues voy a consumirlos en un instante. Aquí el pueblo tuvo terror, aquí el pueblo tuvo miedo, porque ellos vieron que Elohim estaba de parte de Moshe y que incluso estaba dispuesto a destruir a toda la congregación, a todos los que estuvieran en contra de Moshe, porque Moshe era el elegido. En Hebreos 12:14 leemos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Adón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim y brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí continuamos con lo que le pasó al pueblo por desconfiar de Elohim. Números 16:22. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: oh Elohim, Elohim de los espíritus, de todo ser humano, cuando un solo hombre peca, ¿te has de enfurecer contra toda la congregación? Entonces el eterno Yahweh habló a Moshe diciendo: apartaos de los alrededores del Mishkan, de Coraj, Datán y Abiram. Moshe se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron tras él. Luego habló a la congregación diciendo: apartaos por favor de las tiendas de estos hombres impíos. Impío, el que va contra la Torá. Eso significa impíos. Dice: no toquéis ninguna cosa suya, no sea que perezcáis con todos sus pecados. Esto de
que se aparten de él y que ni siquiera toquen sus cosas, nos recuerda al libro de Apocalipsis, en donde nos dice de la gran ramera, la religión que en estos tiempos tiene dominado al mundo en su idolatría, adorando imágenes de santos y vírgenes. Aquí nos dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus abominaciones y no recibáis parte de sus plagas. Cuando la religión mundial caiga, que es Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, y sus hijas, que son las iglesias de los gentiles, el pueblo recibirá parte de sus plagas, y de manera profética Moshe lo sabía. Él actuó rápido para salvar al pueblo de recibir el castigo, porque sus líderes habían pecado y se habían rebelado contra Elohim. Él los apartó a todos rápido, haciéndolos salir del lugar que le pertenecía a Coraj, diciéndoles, no toquéis nada inmundo. Entonces Moshe hizo salir a todas las personas que estaban alrededor de la tienda de Coraj, que se apartaran de él y que ni siquiera tocaran sus cosas para que no se contaminaran. Números 16, 27 al 34. Y se apartó todo el pueblo de la tienda de Coraj, Datán y Abiram. Entonces Datán y Abiram salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus niños pequeños. Y Moshe dijo, en esto conoceréis que el eterno Yahweh me ha enviado, para que haga todas estas cosas, y no las he hecho por mi propia voluntad. Si estos mueren, como mueren todos los hombres, entonces el eterno Yahweh no me ha enviado. Pero si el Eterno hace algo nuevo y la tierra abre su boca y se traga junto con todos lo que les pertenece y descienden vivos al Sheol, entonces conoceréis que estos hombres han menospreciado al Eterno. Y aconteció que al acabar de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias y a todos los hombres que eran de Coraj, junto con todos sus bienes. Estos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Sheol. La tierra los cubrió y descendieron vivos en medio de la asamblea. Todo Israel, los que estaban a su alrededor, huyeron al grito de ellos porque decían, no sea que la tierra nos trague a nosotros también. Después salió fuego de parte del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces el Eterno Yahweh habló a Moshe diciendo, di a Eleazar, hijo del Cohen Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio y que esparza las brasas a distancia, porque están santificados. Números 17:5. Como memorial para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón ha de acercarse para ofrecer incienso delante del Eterno, para que no sea como Coraj y su grupo, conforme a lo que había dicho el Eterno Yahweh por medio de Moshe. Entonces aquí vemos que la shonjará o la lengua maligna tiene poderes muy dañinos. El calumniar a alguien o el hacer un chisme de él para dividir y separar a las personas viene de parte del infierno. Es rebeldía contra Elohim cuando se ataca a uno de sus siervos, porque él hace mal a sus siervos. Entonces en la escritura dice que cuando una persona hace mal a un siervo del Eterno es como si le tocara a la niña de sus ojos del Eterno. Así que está en la escritura que no quedará impune a menos de que se arrepienta. Por eso, cuando una persona calumnia a otro o dice una mentira o dice una cosa que no está confirmada y otras personas lo creen y se riega toda esa mentira, eso daña a las personas y hace que las personas que también andan hablando mal o chismeando mal pierdan esa comunión con Elohim. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón diciendo, vosotros habéis matado al pueblo del eterno Yahweh. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moshe y contra Aarón, miraron hacia el Mishkan de reunión, y he aquí que la nube lo había cubierto, y se manifestó la gloria del Eterno. Entonces Moisés y Aarón fueron junto al Mishkan de reunión. Aquí el Eterno
ya estaba muy enojado con todo su pueblo, porque no entendían que el rebelarse contra un ungido significa rebelarse directamente contra Elohai, que es el que lo ungió. Números 17, 10 al 16. Y dijo Elohim: apartaos de en medio de esta congregación, porque voy a consumirlos en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Moshe dijo a Aarón: toma el incensario, pon fuego en el altar y pon incienso en él. Ve rápidamente hacia la congregación, haz expiación por ellos, porque se ha encendido la ira del eterno Yahweh y la mortandad ha comenzado. Entonces Aarón tomó el incensario, así como le había dicho Moshe, y corrió en medio de la asamblea. He aquí que la mortandad ya había comenzado entre el pueblo. Él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Él se puso de pie de entre los muertos y los vivos, y así cesó la mortandad. Los que murieron a causa de la mortandad fueron 14,700, aparte de los que habían muerto por causa de Coré. Entonces el Eterno no estaba jugando con el pueblo. Él no juega con los perversos. Aquel que es necio y no se arrepiente, pierde contra su Creador. Al no conocer que Elohim tiene la autoridad sobre los hombres, que Él quita y que Él pone a quien Él quiere, porque Él los creó a todos, porque Él conoce el corazón de los hombres. Pero cuando el pueblo no entiende que Elohim tiene autoridad sobre todo lo que Él creó, entonces se rebela contra su Creador. Números 17, 17 al 20. Dijo Elohim: habla a los hijos de Israel y toma 12 varas, una vara por cada casa paterna de todos los dirigentes de sus casas paternas. Escribe el nombre de cada uno, y en el nombre de la tribu de Leví escribe el nombre de Aarón, pues habrá una vara para cada jefe de su casa paterna. Pondrás estas varas en el Mishkan de reunión delante del testimonio, donde yo me encontraré con vosotros, y sucederá que florecerá la vara del hombre que yo escoja. Así quitaré sobre mí las quejas de los hijos de Israel. Entonces, aquí Elohim necesitaba darle una prueba, como si no le hubiera dado pruebas suficientes al pueblo de su poder. Él tenía que hacer otro milagro más, para que el pueblo entendiera que Él había puesto a Aarón y a Moshe como jefes del pueblo. Entonces Yahweh dijo: así quitaré sobre mí las quejas de los hijos de Israel, que murmuraran contra vosotros. Números 17, 22. Luego Moshe puso las varas delante del Eterno en el Mishkan de reunión, y sucedió que al día siguiente entró en el Mishkan de reunión y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, había echado botones, había dado flores y producido almendras maduras. Entonces Moshe llevó delante del Eterno todas las varas a los hijos de Israel. Ellos las vieron y los tomaron, cada uno su vara. Entonces el Eterno dijo a Moshe: vuelve a poner la vara de Aarón delante de la caja del testimonio, para que sea guardada como señal para los rebeldes. Así hará cesar sus quejas contra mí, para que no mueran. Y hasta la fecha, la vara de Aarón que reverdeció se encuentra dentro del arca del pacto, en donde está el maná y las tablas de los 10 mandamientos. Elohim le dio vida a una vara que ya estaba seca, que ya estaba muerta. Hizo que retoñara flores de almendro. Así, de la misma manera, el Mesías resucitó de entre los muertos, y así nos resucitará a la final trompeta, al oír nuestros nombres, como la casa de Israel, que está regresando de la idolatría a las raíces hebreas, los huesos secos que cobran vida. Aunque en el antiguo Israel fue muy triste ver que necesitaban de una señal más del Eterno para tener fe y para creer en Él, para creer que Él era el que gobernaba al pueblo y no que el pueblo se gobernaba a sí mismo.
En Hechos 17:31 leemos, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Esto revela lo que sucederá en los últimos días. La casa de Judá voltearán a ver al que traspasaron con clavos en la cruz y creerán que este fue su único sacrificio perfecto para la salvación del mundo. Creerán en la profecía que estaba en los Salmos acerca de cuando el Mesías iba a ser crucificado. Ellos creerán que este sacrificio que hizo Yahshua fue para la salvación del mundo entero. Números 18, 1 al 4. El Eterno dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu casa paterna contigo cargaréis con las ofensas contra mi Mishkan, y tú y tus hijos contigo cargaréis con las ofensas contra vuestro sacerdocio, Kohanim. Significó que Aarón todavía tenía opositores contra Moshe. Elohim sabía que el pueblo seguiría murmurando mal contra ellos. Por eso, a pesar de eso, los levitas prevalecieron. Haz que se acerquen a ti tus hermanos de la tribu de Leví, de la tribu de tu padre. Ellos te acompañarán y te servirán, mientras tú y tus hijos contigo serviréis delante del Mishkan del testimonio. Ellos te acompañarán y tendrán cuidado del Mishkan de reunión. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Tendréis cuidado del Mishkan y del cuidado del altar, para que no haya más ira contra los hijos de Israel. Entonces aquí Elohim está reconociendo a Moshe como líder supremo, escogido por él mismo, para seguir guiando al pueblo e intercediendo por ellos. Números 18, 9 al 11. Esto te corresponderá de las cosas más sagradas reservadas del fuego. Toda ofrenda es suya. Cada ofrenda vegetal, cada sacrificio por el pecado, o cada sacrificio por la culpa, que ellos me han de presentar, será cosa muy sagrada para ti y para tus hijos. La comerás como cosa muy sagrada. Todo varón podrá comer de ella. Será para ti como cosa muy kadosh. Será para ti la ofrenda alzada de los donativos y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. Todas las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como provisión perpetua. Todo el que esté puro en tu casa podrá comer de ellas. Números 18, 2 al 16. También será para ti lo mejor del aceite nuevo, del grano, de las primicias que sean presentadas al Eterno Yahweh. Las primicias de todos los productos de la tierra, las cuales ellos traerán al Eterno, serán para ti. Todo el que esté puro en tu casa podrá comer de ellas. Todo lo que en Israel es dedicado por completo será para ti. Todo lo que abre la matriz de cada ser, ya sea de hombre o de animal, que se ofrenda al Eterno, será para ti. Pero sin falta rescatarás al primogénito del hombre. También rescatarás al primogénito del animal impuro. Esto significaba que el primogénito del hombre era tan impuro como el animal impuro y tenía que ser ofrecido al Eterno para ser santificado por él, para que los hijos siguientes de esa misma familia también pudieran alcanzar a ser bendecidos por el Eterno. Al igual que los frutos de la tierra, también tenían que ser ofrecidas las primicias, el primer fruto a Elohim. Las ofrendas debían ser de lo mejor para ser ofrecidas a Elohim.
siempre las primicias de vegetales como de animales. Así lo vemos en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Yahshua ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, porque así como en Adán todos murieron, también en el Mashiach todos serán vivificados. Esto nos habla de Bikurim, la fiesta de las primicias de la tierra, haciendo alusión al Mesías, que él fue las primicias de entre los que resucitaron entre los muertos. Números 18, 17 y 18. Pero no rescatarás el primerizo de la vaca, el primerizo de la oveja, el primerizo de la cabra, pues ellos están consagrados. Rociarás su sangre sobre el altar y quemarás su sebo como ofrenda quemada, con grato olor al Eterno. Su carne será para ti, así como el pecho de la ofrenda mecida y el muslo derecho serán para ti. Entonces, a estos animales no había que pagar un rescate por ellos, no había que santificarlos, ya que estos animales eran santos ante los ojos del Eterno, porque estos servían para purificar el altar. Y de estos tenían derecho a comer Aarón y sus hijos. Números 18:20. El Eterno dijo también a Aarón: no recibirás heredad en su tierra, ni parte entre ellos. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. 21. He aquí, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad a cambio del servicio que llevan a cabo en el Mishkan de reunión. Números 18:32. Después de que hayáis presentado lo mejor de ello como ofrenda alzada, no cargaréis por ello pecado. Así no profanaréis las cosas sagradas por los hijos de Israel y no moriréis. La porción separada se entregaba directamente al Cohen. Lo que daba se le daba al levita con el diezmo. Esto se llama terumat o maser. Esto se le da al Cohen o al sacerdote. Luego se separa el maser shenim, que viene siendo el 10% de lo que queda, para ser comido en Jerusalén durante los primeros 5 años del ciclo agrícola y se diezma cada 7 años. El diezmo viene de la Torá, al igual que el Shabbat, como lo practicaban Adán y Eva en el jardín del Edén. Cuando Adán daba ofrendas a Elohim, y el diezmo corresponde al trabajo de 4 horas, sin sacar beneficio de él. El que da diezmo reconoce que no es dueño de su dinero, sino que Elohim es el que provee, y los pastores pueden beneficiarse de la buena voluntad de las ovejas, pero no pueden oprimirlas para sacarles el diezmo a la fuerza, porque el Adón dijo que los que enseñan las buenas nuevas, que vivan conforme a las buenas nuevas. Entonces, el ser predicador, el ser pastor, no es un trabajo. Elohim escoge y da unción a sus pastores. Y los congregantes dan y donan a los pastores. Pero el servicio no es un trabajo, porque los pastores también tienen la opción de negarse a comer del diezmo y darlo todo completo al Eterno, para agrandar la obra, así como lo hicieron el apóstol Pablo y Bernabé, que mientras ellos estuvieran fuertes y pudieran trabajar, a ellos no les molestaba trabajar para comer, para hacerse cargo de sus propios gastos, así como Moshe, que fue bendecido también por el Eterno, porque el que trabaja en la obra del Eterno, Elohim lo provee de todo, así que no necesita preocuparse por su sustento, por qué comerá, por qué beberá, por qué vestirá, porque el Eterno se encargará de todas estas cosas y de que tenga un refugio. Moshe no tomó nada que no fuera suyo, ni el animal en el que iba montado viajando, para hablar con los hijos de Israel, para liberar al pueblo de Egipto. Todos confiaron en la provisión del Eterno. Así está en Proverbios 3, 9 y 10. Incluso Elohim hizo que Abraham fuera un hombre muy rico.
Dice la palabra: honra a Elohim con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Elohim da grandes bendiciones al que da diezmo y al que además también da ofrendas. Esto fue la parashá Koraj, depilado o calvo. Shabbat Shalom. Muchas gracias, amados hermanos, por haber llegado hasta el final del video. Les doy toda rabá. Yo soy la Jod Raquel Núñez y esto fue Bajo el Talit de Yashua con la parashá Koraj. Algunas veces cuando estoy grabando se escucha que estoy pasando páginas. Es mi libreta en donde hago mis apuntes. Y ya de aquí subo la parashá. Y esta es mi espada, es mi Biblia. De aquí saco todas las porciones de la Torá. Le damos gracias al Eterno por habernos dado la Torá. Le damos gracias al Eterno por este Shabbat y les envío la bendición desde aquí. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión, que Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach le damos toda rabá, amén, amén. Y nos vemos la próxima semana con la siguiente porción de la Torá. Yo soy la Jod Raquel Núñez y les deseo un hermoso Shabbat Shalom a todos, amados hermanos. Shabbat Shalom. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén adornada